Bueno, buenos días a todos. Nuevamente nos encontramos aquí en el Congreso de Infectología Pediátrica con un nuevo simposio de GlaxoSmithKline. En este día la temática, como están viendo, es rotavirus, un tema pendiente, que creemos que es un tema pendiente aquí en nuestro país. Y nos va a estar acompañando la doctora Diana Cáceres, quien es médica epidemióloga y es la directora de organizaciones supranacionales para GlaxoSmithKline. Diana, si nos estás escuchando, podemos comenzar a que tú compartas la presentación. Sí, hola, buenos días. Espérame porque todavía no me da la opción ya. Ya, ¿me puedes confirmar, por favor, que ya puedes ver la pantalla? Sí, perfecto. Perfecto. Listo. Espérame, que tapo este letrero y saco el puntero. Bueno, muchas gracias, Yalma, por la introducción. Es un gusto estar con ustedes hoy para compartir un tema que a mí me apasiona personalmente, que es el rotavirus. Espero que la próxima ocasión que tenga pueda compartir con ustedes algún tipo de información pueda ser presencialmente, esta vez desde remoto desde Colombia, donde estoy basada. Y para comenzar, por supuesto, hablar de mi conflicto de intereses. Yo trabajo de tiempo completo en el área médica de ESK y ese es mi conflicto de intereses. Y quisiera compartir con ustedes 4 puntos. El primero, ¿dónde estamos ahora en temas de protección contra la enfermedad por rotavirus? El segundo, algunos datos de impacto. El tercero, retomar un poco esa discusión que teníamos al inicio de la liberación de estas nuevas vacunas sobre la posibilidad teórica de que hubiese un reemplazo de serotipos y que esto tuviera un impacto en la eficiencia o en el desarrollo de las vacunas desde el punto de vista de salud pública. Y finalmente, algún tema que está como con más énfasis en el último tiempo, que tiene que ver con optimización de los esquemas de vacunación y, por supuesto, la relación que esto tiene con la cobertura de vacunación, porque al final de lo que se trata es de prevenir la mayor carga de la enfermedad por rotavirus y, por supuesto, estos dos temas tienen mucho que ver con eso. Empezando pues con la primera parte en donde estamos. Ustedes son expertos en rotavirus, entonces yo no me voy a detener mucho en esto, sino solamente recordar que para la edad de 3 a 5 años, casi todos los niños se han infectado por rotavirus. Allá en los inicios de la vacunación decíamos, es un virus democrático, indistintamente de que la población sea de un estatus socioeconómico de alto poder adquisitivo o de bajo poder adquisitivo, igualmente se van a infectar. Eso aplica para los países, no importa si hablamos de Colombia, de Bolivia o de Estados Unidos, los niños están afectados. Y también recordar que particularmente los niños más pequeños son aquellos que van a desarrollar deshidratación y otras complicaciones derivadas, y entre más pequeño el niño, más grande la probabilidad de que esas complicaciones se presenten. Hemos avanzado. Un uso rápido de la vacuna. Antes de la vacunación se estimaba que por rotavirus más o menos habían 528,000 muertes relacionadas. Luego, 16 años después, en el año 2016, el estimativo es 128,000 muertes, es decir, hemos logrado prevenir 3/4 partes de las muertes. Eso es una buena noticia para el mundo. Sin embargo, la diarrea aún es una causa importante de deshidratación severa en niños menores de 5 años y el rotavirus, junto con otros agentes virales, parasitarios o bacterianos, es responsable del 40% de la mortalidad y la morbilidad. Es decir, aún tenemos un terreno por avanzar, aún podemos hacer más por prevenir esta enfermedad que, como ustedes saben, es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. No solamente la muerte es uno de esos resultados que nosotros queremos evitar, también la hospitalización. Este es un estudio de Canadá, de Ontario específicamente, en donde antes de la vacunación estas primeras 5 barras a mano izquierda mostraban que las tasas de hospitalización estaban entre 4 y 5, y luego de la vacunación se reducen sensiblemente entre un 75 y un 80%. Pero lo más interesante de esto, la vacuna fue diseñada para también evitar las hospitalizaciones,
es la relación que esto tiene con equidad en salud, que es uno de los pocos estudios que nos está mostrando esta información, pero que es muy diciente de qué podemos esperar nosotros dentro de nuestros países. En la primera franja, mano izquierda, antes de la vacunación, se encuentra en azul oscuro la población que tiene mayor poder adquisitivo dentro de esta ciudad. Y a medida que nos desplazamos a mano derecha hasta terminar en el azul claro, que es el estrato 5, es la población que tiene menor poder adquisitivo, la población más pobre. Y lo que se encontró es que a medida que la población era más pobre, la tasa de hospitalización también era mayor. Esto es un efecto que no solamente se ha visto con rotavirus, en general las infecciones tienden a afectar más a las poblaciones más pobres, tuberculosis, malaria, cualquier otro tipo de infección bacteriana, tienen siempre una relación con el estrato socioeconómico. Rotavirus no es diferente y se muestra acá. Pero lo interesante del estudio es que una vez que se hace la vacunación y se evalúa, la tasa de hospitalización es similar indistintamente del poder adquisitivo de la población. Es decir, la vacunación generó equidad en salud. Y este es un efecto bonito, porque no solamente hablamos de mortalidad, de hospitalización, sino también de generación de equidad a través de la vacunación. Y es que los efectos de la vacunación no solamente tienen que ver con muerte y enfermedad. Hemos visto, y otros estudios han mostrado, que cuando yo vacuno en la infancia, durante ese primer año de vida, y utilizo el esquema básico de vacunación, y luego se evalúa qué pasa con esos niños, se encontró que había mejores resultados en las pruebas de intelecto, igualmente en las pruebas de lenguaje y de matemáticas, y que esos resultados eran significativos desde el poder adquisitivo. Es decir, los niños tienen una mejor capacidad de aprender cuando reciben el esquema básico, y con ese esquema básico evitan la enfermedad y evitan la hospitalización. Es una relación entre aprendizaje y salud, y que esa capacidad cognitiva se podía evaluar en una mejoría al parecer hasta los 10 años de edad. Por lo tanto, estos resultados en mejor aprendizaje de los niños se pueden traducir en la infancia en mejor productividad, porque si yo aprendo más, soy capaz de desempeñarme mejor en el ambiente laboral. Y eso es un efecto ya no a mediano plazo, sino a largo plazo. Y si yo tengo mejor productividad, por supuesto, voy a tener mejores ganancias en la adultez, es decir, mi familia es menos pobre, eso contribuye a reducir la pobreza. Y si ya no salimos de la familia y tratamos de traspolar eso hacia el ambiente de los países, lo que se traduce es un mejor crecimiento económico. Es decir, una medida que yo inicio temprano en la vida, que lo hago en el lapso de un año, al final está redundando en un bienestar para los países, en mayor PIB per cápita, en mayor crecimiento económico. Esto es una forma de evaluar cómo es una acción tan sencilla como la vacunación, que es económica, que es fácil de implementar, al final se está traduciendo en un impacto macroeconómico. Igualmente sabemos que la vacunación, desde el punto de vista económico, tiene un buen retorno de la inversión. Entendido el retorno de la inversión como la rentabilidad que yo tengo una vez que lo hago, es como decíamos una medida de bajo costo, inclusive que estemos analizando vacunas de las más costosas de las nuevas generaciones, vacunas contra neumococo, contra rotavirus, contra meningococo, contra otra serie de agentes. Yo ya sé que aun cuando sea esta medida teóricamente costosa comparada con otras vacunas, al final, por cada dólar que yo invierto, estoy teniendo una retribución de $52. Es decir, invierto $1 hoy para obtener $52 de ganancia como consecuencia de la enfermedad que yo estoy evitando. Este es un estudio que incluyó 10 patógenos, 10 vacunas recientes, no incluye polio, no incluye EPT, BCG, esas vacunas que son de vieja guardia, sino que estamos mirando aquellas vacunas recientes que son desde el punto de vista económico de tecnología mucho más avanzada y que también tienen un mayor costo en países de medianos y bajos ingresos. Esos somos nosotros, Latinoamérica y algunos otros países. Y el otro punto que podemos considerar es la costo-efectividad. En general, se sabe que la vacuna contra rotavirus es costo efectiva. Eso quiere decir que los beneficios en salud
son superiores al costo de proteger toda la corte de niños menores de un año a año. Eso es para la mayoría de los países. Hay algunos otros países que, como es el caso de Uruguay, que son los resultados que tenemos acá, que no solo es costo efectiva, sino que es costo ahorrativa. Eso quiere decir que cada corte que yo protejo, cada año que yo protejo mi población menor de un año, estoy ahorrando más de $1.200.000 por esa corte. En términos de vidas y de salud, por supuesto, también hay un impacto. Puedo prevenir aproximadamente más de 16.000 casos, más de 1.200 hospitalizaciones y una muerte. Pero lo importante aquí de notar es que las vacunas, por supuesto, el efecto más indeseable están dadas para evitar la muerte, eso es lo que menos queremos que ocurra, pero también las hospitalizaciones, porque esto tiene un costo desde el punto de vista de salud pública y, por supuesto, sin hablar del costo que puede tener para una familia que sea, por ejemplo, constituida por una mujer cabeza de hogar. Esa mamá va a tener que gastar tiempo cuidando a su hijo en el hospital, cuidando luego a su hijo en la casa, y deja de producir, y eso tiene un impacto económico para la familia, que generalmente nosotros no lo medimos. Lo que tratamos de medir es hospitalización pura desde el punto de vista de gobierno. Y aquí tenemos este efecto, y en el caso particular de Uruguay y en algunos otros países, el efecto es que produce un ahorro como consecuencia de evitar esas hospitalizaciones. Así las cosas, es fácil entender, porque evitamos muerte, evitamos hospitalizaciones, costo efectiva, algunas veces incluso costo ahorrativa, produce un alto retorno de la inversión, y además produce un bienestar a largo plazo que, de acuerdo al Comité Técnico Asesor de Vacunas de la Organización Mundial de la Salud, la vacunación contra rotavirus debe ser incluida en todos los programas ampliados de inmunización, indistintamente del poder adquisitivo de esos países. Y, por supuesto, debe ser considerada una prioridad en aquellos países que tienen altas tasas de mortalidad. No queremos, y no es casi que, no solamente no deseable, sino casi que no es correcto que los niños mueran por una causa que yo pudiese prevenir. Por supuesto, debería ser una prioridad para esos países en particular. Pero además señalan otras dos cosas que son el objeto de la última parte que vamos a abordar en este tiempo, que es: una vez que yo introduzca la vacuna, debo asegurar medidas que conduzcan a tener altas coberturas de vacunación y, por supuesto, a la administración oportuna de cada dosis, oportunidad en la vacunación. Esto es importante. La vacunación, los esfuerzos que hacemos a través de las iniciativas particulares, a través de los médicos, de los pediatras, muy valiosas, no alcanzan a proteger toda la cantidad de población que nosotros quisiéramos. Por lo tanto, una vez que yo la introduzco, también debo estar garantizando que esas coberturas cada vez sean mayores. Hemos avanzado. Esos resultados que vimos de mortalidad al principio, de hospitalizaciones que vamos a ver ahora, muestran cuál es el impacto del uso rápido de la vacuna. Con la vacuna contra rotavirus, además, ocurre una cosa particular, y es que casi que tenemos un antes y un después de la vacuna contra rotavirus. Antes de ella, nosotros nos demorábamos 10 a 20 años en incluir una vacuna, una vez que Estados Unidos y algunos países de Europa la tenían dentro del programa ampliado. Con rotavirus fue simultáneo entre los países de mayores, medianos y bajos recursos prácticamente. Hoy en día la mayoría de nuestros países, 98 para ser exactos, para el año 2019, tenían la vacuna incluida en el programa ampliado de inmunizaciones. Más del 80% tienen rotavirus 1 o Rotarix, que es este verde que ustedes ven en cualquiera de los países. Algunos tienen rotavirus 5, los que ven aquí en rosadito, algunos países de Europa. Y algunos, como Estados Unidos, usan simultáneamente Rotarix o Rotatec en el programa ampliado de inmunizaciones. Si bien es bastante importante el avance que hemos tenido a la fecha, tenemos que enfocarnos en aquellos países en que están en gris, la mayoría en África y en Asia, donde hay la mayor parte de la mortalidad, que todavía no tienen acceso a esa vacuna. Y en nuestra región únicamente 2 países, Uruguay y Chile, que son los que no tienen incluida. Eso nos dice que tenemos una oportunidad para avanzar más en la prevención y lograr que esas 128.000 muertes que tenemos estimadas en la última evaluación que se hizo pueda ser aún menor
y podamos tener mayor equidad desde el punto de vista de salud. Pasando al impacto y a la efectividad de la vacunación, una gráfica de México desde el 2003 en el eje horizontal hasta el 2014. Esta línea continua roja señala el tiempo de uso de la vacuna, mayo del 2007, donde se empieza la vacunación. Y lo que se observa es que antes de la vacunación y luego de la vacunación hay una reducción importante en la carga de la enfermedad, en la carga de la muerte, por todas las causas de diarrea. Esto no es específico por rotavirus, sino por todas las causas de diarrea. Tanto en los niños menores de 1 año, los que están aquí en azul, como en rojo. Y si observamos esta línea pespunteada roja en la parte superior, que son los defectos congénitos del corazón, no muestran un cambio, señalando que probablemente la variación que yo estoy viendo en la mortalidad por diarrea está relacionada con la intervención y no con una caída del sistema de vigilancia, que es un aspecto importante de evaluar. Otra cosa importante que se ve tanto en la mortalidad como en las hospitalizaciones, en aquellos países que son subestacionales o estacionales, ellos tienen un comportamiento estacional, con picos en algunos momentos del tiempo y algunos valles entre esos picos estacionales. Cuando se utiliza la vacuna, esa estacionalidad no solamente se reduce, sino que el espacio entre pico y pico se va extendiendo en el tiempo, casi que se va amputando, va desapareciendo, y lo que queda es como una carga residual de la enfermedad luego de la intervención. Este resultado, si lo vemos por país, es similar a lo que observamos en México, una estimación de una reducción global del 42% en niños menores de 5 años, pero valores que son similares en Panamá, 45%, México, 56%, El Salvador, 47%, Bolivia, 37%, Brasil, 45%, Malawi, 31%. Notando que estos estudios, y para ninguno de los de mortalidad o de hospitalización, pueden ser comparados uno a uno porque son diseños diferentes hechos de manera independiente por diferentes investigadores, y también notar que en algunos casos hablamos de niños menores de 5 años o de niños menores de 1 año, y que esto puede producir cierta variación en el valor que yo estoy reportando, 56 versus 47, porque nuevamente la hospitalización y la muerte es más frecuente a la edad del niño, particularmente en los menores de 1 año, pero por supuesto en los menores de 6 meses aún más. Entonces puede haber cierta variación dependiendo del grupo de edad que yo esté evaluando, pero que muestra un impacto positivo. En hospitalizaciones, un comportamiento similar, nuevamente México, 2003 a 2011. En rojo, los niños de 0 a 11 meses. En la línea magenta pespunteada tenemos los niños de 12 a 23 meses y en azul claro los niños de 24 a 59 meses. Introducción en el año 2007, señalado aquí por esta flecha, una circulación, una estacionalidad y un número de admisiones por diarrea y hospitalizaciones por diarrea determinado, y una vez empieza la vacunación, nuevamente, recarga residual de la enfermedad, amputación de esos picos y espaciamiento entre esos picos para una reducción total en niños menores de 5 años de 38%. Valores similares obtenidos, esto es hospitalización por todas las causas de diarrea, no por rotavirus, 55%, para Estados Unidos, México, el 38% que veíamos en menores de 5 años, Argentina, que es muy próximo geográficamente a Uruguay, uno casi que esperaría que el comportamiento de la enfermedad natural pudiese ser similar porque son cono sur, 56%, Sudáfrica 33%, Brasil 29%, Australia 38%. Pero si nos enfocamos ya no en todas las causas de diarrea, sino en diarrea exclusivamente ocasionada por rotavirus, por supuesto, obtenemos un impacto mayor que puede ir entre un 94% en Estados Unidos para niños menores de 5 años, entre un 80 a 60% para Brasil, dependiendo de si es menores de 1 año o niños de menores de 5 años, y en algunos países, aquellos más pobres, un valor un poco menor, 15%, por ejemplo, acá en Malawi. Valores que son similares de las revisiones sistemáticas, que son varias las que se han publicado a la fecha. Sabemos que en los países de ingresos altos
el porcentaje estimado de reducción puede estar entre un 80 y un 90% y es donde más efectividad se observa. En países de medianos altos ingresos, alrededor de un 70-80%, ese es el caso de Brasil. Y en países más pobres, la efectividad es menor de las revisiones sistemáticas, sabemos que está entre un 30 y un 50%, que es el valor más bajo observado. No pasa solo con la vacuna contra rotavirus, pasa con otras vacunas orales, como la vacuna de polio, como la vacuna de salmonela. Múltiples factores asociados a esa reducción de efectividad en las poblaciones más pobres. Entre esos se señala la fuerza de la infección, alteración del intestino por cuestiones ambientales, malnutrición del niño, transferencia de anticuerpos de la madre al bebé, entre muchos otros que pueden afectar esa efectividad. A pesar de eso, a pesar de que la efectividad es el 30 o 50%, es donde más sentido tiene incluir la vacuna porque la mortalidad es más alta y las hospitalizaciones también. La dificultad de acceso a los servicios de salud también es mucho más difícil en ese tipo de países. Eso es lo que explica por qué la Organización Mundial de la Salud dice todos los países deben usar la vacuna, pero aquellos donde haya mortalidad debería ser prioritaria, porque el número que vamos a evitar es mucho mayor en términos de muerte que si comparamos con Estados Unidos, que no tiene ninguna muerte, o inclusive mirábamos al principio mortalidad estimada para Uruguay es una muerte. Pareciera no ser muy importante desde el punto de vista de muertes, sí muy importante en esos países desde el punto de vista de hospitalización, pero aquellos países más pobres en la parte de la muerte. Entonces, buenos resultados de efectividad, ampliación de información en diferentes regiones, en diferentes contextos, en diferentes tipos de población. Esto es una ganancia, yo creo, para la vacuna contra rotavirus que se explica, por un lado, por el uso intensivo que hemos tenido en muy corto plazo, pero también por la necesidad de evaluar algunos aspectos de seguridad y también esta especificidad en efectividad en los diferentes países. Les decía al principio que había un tema que al principio queríamos evaluar, que era una posibilidad teórica. Las vacunas tienen cierta constitución. ¿Qué pasa si hay un reemplazo de esos serotipos que actualmente circulan, digo actualmente en el año 2004-2006, empiezo a vacunar y esos serotipos cambian? ¿Cuál va a ser el impacto desde el punto de vista de salud pública? Vamos a tener una pérdida en la efectividad de las vacunas, vamos a requerir una tercera, cuarta o quinta generación de vacunas contra rotavirus. Era una pregunta válida para el momento. Se hizo, digamos, el seguimiento juicioso de esto desde los inicios de los estudios de eficacia de Rotarix, que fueron realizados en diferentes países, Finlandia, algunos otros países de Europa, Singapur, 11 países de Latinoamérica, Brasil, México, Venezuela. Y como ustedes saben, Rotarix es una vacuna G1P8. Se observó la eficacia para esta cepa que es completamente homotípica, G1P8, pero también habíamos observado una protección similar para aquellas cepas que son parcialmente homotípicas, llámese G3P8, G4P8 o G9P8, y adicionalmente protección similar para aquella cepa que es completamente heterotípica, la cepa G2P4, indistintamente de que miráramos cualquier gastroenteritis por rotavirus o aquellos casos más severos de gastroenteritis por rotavirus clasificados por Vesicari en un puntaje mayor de 11. Esto lo sabíamos desde los estudios de eficacia. Pasó el tiempo, aquí están esas 5 cepas en naranja, que teníamos eficacia vacunal para esas 5 cepas. Hoy en día sabemos que la vacuna protege contra G9P4 y G9P6, también completamente heterotípicas, por resultados de estudio de efectividad, y adicionalmente 2 otras cepas adicionales completamente heterotípicas, la G12P6 y la G8P4. La semana pasada, el Grupo Técnico Asesor de la Organización Mundial de la Salud publicó el último documento de posición de recomendación de las vacunas de rotavirus. Y en ese ellos consignan que hoy en día se reconoce que las vacunas que están disponibles en la actualidad contra rotavirus tienen una protección heterotípica. Y por lo tanto, la composición de la vacuna
no debe ser un factor que los gobiernos deberían estar analizando al momento de decidir qué vacuna utilizar, sino que tienen que centrarse en algunos aspectos programáticos, llámese red de frío, cuánto me ocupa la vacuna cuando yo la almaceno, llámese optimización de los esquemas, llámese costo mismo de las vacunas a través del mecanismo que ellos tengan implementado para adquirirlo. Es decir, otra serie de factores que pueden ser incluidos dentro de los estudios de costo-efectividad para decidir cuál es la mejor vacuna, más no la efectividad heterotípica de las vacunas, porque se sabe que ya existe y ya está demostrada, no solamente en estos estudios particulares, sino en los diferentes metaanálisis y revisiones sistemáticas que se han publicado a lo largo del tiempo. El último punto que yo quiero compartir con ustedes tiene que ver con optimización. Sabemos que las vacunas, en general las vacunas contra rotavirus, tienen una limitación de edad para la aplicación, para el suministro a los niños. En el caso de Rotarix, si bien el esquema recomendado es 2 y 4 meses, el tiempo máximo por información para prescribir que nosotros recomendamos es 6 meses. Y lo propio va a ocurrir con la vacuna rotavirus. También sabemos que las vacunas dentro del programa ampliado de inmunizaciones, nosotros completamos esquema en algún momento hasta que llegue el niño al año de edad. Es decir, lo recomendamos, por ejemplo, la vacuna pentavalente 2, 4, 6 meses, pero muchas veces aplicamos la tercera o la segunda y la tercera dosis en algún momento entre los 6 meses y los 11 meses de edad del menor. Es decir, hay más laxitud para completar la cobertura de vacunación. Y cuando yo voy a mirar desde el punto de vista programático, observo mejores coberturas de vacunación con esas otras vacunas y un poco menor cobertura de vacunación con rotavirus. Se hace un énfasis en la importancia de lograr que esas coberturas de vacunación sean similares entre las vacunas de rotavirus y las demás vacunas del programa, pero también porque el objetivo de la vacunación contra rotavirus es evitar, como decíamos, la muerte y la hospitalización. Y nosotros sabemos que la primera infección que tiene el niño es la que es más severa, es la que va a conducir a todas las complicaciones con mayor seguridad y por lo tanto la protección debe ser previa a esa exposición del niño. Sabemos que los niños, entre más pobre el país, más rápido se hospitalizan. En países de medianos bajos ingresos, eso está entre los 6 y los 8 meses de edad, pero que incluso a las 10 semanas un 3% de los niños ya se han hospitalizado. Y si yo miro las 16 semanas de edad, un 8% de los niños se han hospitalizado. En pocas palabras, la carrera es lograr la protección antes de que lleguen las 10 o 16 semanas de edad, idealmente, para tratar de optimizar la protección y optimizar y repercutir en las coberturas de vacunación. ¿Qué sabemos nosotros de esto respecto a Rotarix? Este es un estudio de desarrollo de la vacuna. Y en el eje de las Y tenemos el porcentaje de seroconversión de los niños contra anticuerpos inmunoglobulina A, que es la forma como tradicionalmente se evalúan las vacunas contra rotavirus. Y si bien este es de desarrollo de la vacuna, lo que estamos viendo en la gráfica es la formulación actual que tiene Rotarix, que es la que se utiliza en todos los programas de inmunización. Y lo que se observó es que 2 meses después de la primera dosis, 88% de los niños ya habían hecho esa seroconversión. Y que un mes después de la segunda dosis, ese porcentaje incrementaba a un 96%. Es decir, en la vacuna, en Rotarix, la segunda dosis tiende más a comportarse como esas vacunas, esas dosis que nosotros decimos de catch-up y no de completar esquema, porque la protección empieza, la seroconversión empieza a ser elevada luego de la primera dosis. Esto, con el paso del tiempo, también lo hemos podido observar en la vida real. Son estudios independientes que no pueden ser comparados horizontalmente, diseños diferentes. Lo que hay son observaciones en los diferentes países. Y lo que hemos visto es que en Brasil la protección contra la primera dosis es 60%, 51% en El Salvador, 96% en Estados Unidos, 70% en Inglaterra. Recordar que dependiendo del nivel de ingreso de los países, los resultados pueden ser diferentes. Todos son estudios de caso y control, pero todos son significativos desde el punto de vista estadístico.
Y si bien tenemos que hacer un esfuerzo por propender por completar las 2 dosis, que es el esquema completo, sabemos que los niños pueden empezarse a beneficiar desde esa primera dosis. Y sabemos que el esquema en general para los países 2-4 meses de edad, pero que nosotros podríamos empezar a dar la vacuna tan temprano como las 6 semanas de edad si fuese necesario, porque consideramos que tiene un valor para la población. Es decir, tenemos protección temprana y tendríamos oportunidad. Pero adicionalmente el esquema de 2 dosis ha mostrado desde el punto de vista de salud pública algunas diferencias cuando yo comparo contra algunos otros esquemas que requieren 3 dosis. Este es un estudio de México publicado más o menos recientemente en el año 2018. México es un país interesante porque en el año 2007, como les comenté, empiezan la vacunación y utilizan Rotarix en el programa ampliado de inmunizaciones. Utilizan esta vacuna hasta el año 2010. Al final de 2010 deciden cambiar a rotavirus 5. El año 2011 lo consideramos de transición porque pues están apenas cambiando entre una vacuna y la otra. Y posteriormente ya una implementación completa de rotavirus 5 a partir del 2012. Ya últimamente desde 2019 para acá regresaron a Rotarix, pero este cambio en este momento del tiempo generó una oportunidad para evaluar qué pasaba cuando yo tengo una vacuna de 2 dosis versus una de 3 dosis en un mismo país, en una misma población, en un momento corto del tiempo, en términos de coberturas de vacunación, que al final lo que me está mostrando es que tanto yo puedo proteger la población. Y lo que se observó es que la corte que recibió rotavirus 1, que es Rotarix, tenía una cobertura de 75%, mientras que la corte que recibió rotavirus 5 tenía una cobertura de vacunación del 61%, es decir, 15% mayor con Rotarix, y que este resultado se mantuvo, no importaba la región que yo observara, norte, centro, Ciudad de México, sur, en algunas de ellas incluso la diferencia es un poco mayor, pero que la cobertura en términos generales es mayor con Rotarix. Y otro resultado que se denomina cumplimiento, entendido cumplimiento como el porcentaje de niños que completan el esquema después de recibir la primera dosis de la vacuna. Y región por región se observó que los niños que recibieron Rotarix tenían un cumplimiento mayor comparado con los niños que recibieron rotavirus 5, un valor, por ejemplo, en la región norte de 75 versus 93 con Rotarix, 20%, y que esta diferencia se mantuvo para cualquiera de las regiones, incluso fue mayor para la región sur con una diferencia del 30%. Es decir, desde el punto de vista operativo del programa ampliado de inmunizaciones, mejores coberturas, mejor cumplimiento. No es el único país que ha mostrado esto. En Estados Unidos hay algunos resultados publicados. Ellos reportan un 10% de diferencia en la cobertura de vacunación, 10% mayor para Rotarix versus rotavirus 5, como ustedes recuerdan, en Estados Unidos se usa cualquiera de las dos indistintamente dentro del programa ampliado de inmunización, pero ellos además reportan un resultado que es bonito y que es oportunidad en la vacunación. Oportunidad de entendido como qué tan próximo está o qué tanto puedo yo cumplir con el esquema recomendado, que es el aprobado por la FDA. Verbigracia, 2 y 4 meses para Rotarix, 2, 4, 6 para rotavirus 5. Y lo que ellos encontraron fue una diferencia significativa en la oportunidad de la vacunación, mayor para Rotarix comparado con rotavirus 5. Este es un tema que últimamente ha preocupado mucho a los órganos asesores, por supuesto también a los países, y particularmente 2020 y 2021 por la pandemia. Todos sabemos que tenemos una repercusión grande en coberturas de vacunación, que intentamos manejarlo generando estrategias de vacunación, campañas de vacunación a finales de 2020, reapertura de los servicios de vacunación. Sin embargo, aún en 2021 estamos teniendo coberturas estimadas un poco más bajas cuando se comparan con años previos, 2019-2018, y el documento de posición de la Organización Mundial de la Salud hace mucho énfasis en esto porque tenemos que de alguna forma movernos hacia adelante y tratar de recuperar y proteger a la población. Entonces hay un énfasis adicional en este position paper en cuanto a coberturas, en cuanto a optimización de los esquemas, y esta es una demostración de la evidencia de la vida real de lo que pasa en los esquemas de vacunación. En cuanto a seguridad, todos sabemos que
Con Rotashil tuvimos una experiencia de 1 o 2 casos por 10.000 vacunados de intususcepción, que cuando se diseñaron estas vacunas de segunda y tercera generación, se diseñaron con un tamaño de muestra suficiente, que consideramos suficiente para alejar ese riesgo de 1 por 10.000, y ese tamaño estaba más o menos 63 a 70.000 niños evaluados, como fue el caso de Rotarix y Rotatec. No se encontró ningún caso de intususcepción. Sin embargo, ya cuando se empieza a utilizar masivamente la vacuna, se empieza a detectar intususcepción en diferentes países: México, Brasil, Reino Unido y Estados Unidos para el caso de Rotarix, y Reino Unido y Estados Unidos para el caso de Rotatec. Con el paso del tiempo, metaanálisis, hoy en día tenemos estimado que el riesgo de tener un caso de intususcepción en los siguientes 7 días luego de la primera dosis para cualquiera de las vacunas es entre 4 y 4,5, que no es diferente realmente el valor, y ese riesgo baja en los 7 días después de la segunda dosis a ser 1,8 o 1,7. Ese es el riesgo real. Sin embargo, en los diferentes análisis que han tenido los grupos asesores, llámese de Estados Unidos, del Reino Unido, pero en esta diapositiva los de la Organización Mundial de la Salud, tanto del Comité Asesor en Vacunas como del Comité Global en Seguridad de Vacunas, que es uno más específico aún, es que la balance riesgo-beneficios sigue estando a favor de la vacunación, porque es mayor el número de casos de enfermedad y de muerte en algunos países que yo puedo evitar con la vacunación que los riesgos posiblemente relacionados en intususcepción. Ese riesgo, ya en el último documento de posición que les cuento que se publicó este mes, está estimado entre 1 a 6 casos adicionales de intususcepción por cada 100.000 dosis de vacuna que yo suministro. Por lo tanto, es un evento raro. En otros aspectos de seguridad, una vacuna bien tolerada, que lo que tiene, produce sobre todo fiebre, algo de irritabilidad, algunas veces algo de vómito, en algunos episodios de diarrea, pero en general bien tolerada, excepto que es un evento raro. Tenemos una oportunidad. Creo que con rotavirus, en lo que les he compartido, realmente podemos considerar que es una historia exitosa desde el punto de vista de uso rápido, de cerrar brechas entre países de mayores y menores ingresos, reducción de mortalidad, reducción de morbilidad, eficiente desde el punto de vista económico para el uso entre los países. Pero lo que nosotros sabemos es que las vacunas no salvan vidas, la vacunación sí. Si nosotros no logramos, y esto no solamente yo creo es para rotavirus, es para cualquiera de las vacunas, si nosotros no logramos que ese beneficio que tienen los niños, que esa posibilidad que ellos tienen, sea completada oportuna y adecuadamente, pues vamos a perder oportunidades de proteger, aunque ellos tengan teóricamente acceso a la vacuna dentro del programa ampliado de inmunizaciones. Es decir, queremos es realmente no solo que esté la vacuna dentro del PAI, sino que hayan buenas coberturas, que hayan oportunidad en la vacunación, que se protejan antes de que los niños se expongan a la enfermedad, y esto aplica, como decía, para todas las vacunas que forman parte del programa de inmunización. Gracias a la vacunación, el último estimado que tenemos, hemos evitado 3 millones de muertes y algo muy importante, 750.000 discapacidades. Estos valores pueden seguir incrementándose si hacemos uso de todas las herramientas que nosotros tenemos disponibles en la actualidad en términos de vacunación. Hay muchas más vacunas disponibles de las que la mayoría de nuestros programas tienen disponibles y que podrían estar impactando la carga de la enfermedad, llámese muerte y hospitalizaciones. Por lo tanto, es un llamado a que ninguno de nuestros niños quede atrás. Esos chiquitos que en algún momento nosotros decíamos el quinto niño, sabemos que en general protegemos 4 y 1 queda por fuera. Ese quinto niño, de alguna forma lo tenemos que ubicar y lo tenemos que beneficiar con esas intervenciones de salud pública. Solamente me queda por decirles que si quieren ustedes ampliar la información de Rotarix, aquí tienen un código QR que pueden escanear y los va a llevar a la información para prescribir del producto, y por supuesto darle la palabra a Yalma, y si tienen alguna pregunta, con el mayor de los gustos. Bueno, Diana, muchas gracias. Muy buena la presentación, clarísima. Tocaste temas súper importantes, más allá de, obviamente,
la eficacia, la efectividad, el impacto que ha tenido en los países donde ya está incorporada, como decís vos, dentro del programa ampliado de inmunizaciones, los buenos beneficios que le están dando a esos niños. Pero bueno, mira, te voy a ir leyendo preguntas que están llegando. La primera dice, habitualmente en un país como Uruguay, que no tiene la vacuna en el esquema, la indicamos especialmente en niños que irán en el primer año de vida a guardería. ¿Tienen datos de los beneficios de la vacunación en este grupo? No tengo claro si la pregunta es con los niños de guardería o con los grupos de 1 año de edad. Sí, no queda claro, entiendo que serían los del año específicamente, quizás ahí nos puedas ayudar vos, si hay algún estudio específico en niños que además de ser menores del año o que tienen el año y han ido a guarderías, no sé si tenemos algún estudio que tú conozcas. Me queda todavía la duda, voy a tratar de contestarla de las dos formas porque todavía me queda una duda si la pregunta se relaciona específicamente al grupo de edad. Al grupo de edad de 1 año, que es una pregunta, pero Yalma, tú eres la que tiene el compliance acá y no sé si yo puedo referirme a vacunación por fuera de los grupos de edad. Sí, adelante. Ok. ¿Qué sabemos nosotros? No tenemos estudios específicos de vacunación por encima, digamos, en el caso específico me voy a referir específicamente al caso de Rotary, nosotros no tenemos estudios por encima de los 6 meses de edad. Sin embargo, los grupos técnicos asesores, dado este tema de coberturas de vacunación y de oportunidad de la vacunación, en particular el grupo asesor de la Organización Mundial de la Salud, en el documento de posición que publicó en el año 2013, hizo un análisis completo y decía nuevamente riesgo-beneficio, el beneficio de vacunar sobre el riesgo de tener intususcepción y por lo tanto extiende el grupo de vacunación o la recomendación de vacunar por encima de esos 6 meses. Ellos, la OMS recomienda hasta los 24 meses de edad y la Organización Panamericana de la Salud hasta los 12 meses de edad. Ambos grupos asesores son bastante claros diciendo debemos intentar vacunar antes de que el niño se enferme, es decir, oportunamente, como está recomendado, a los 12 y a los 4 meses o a partir de las 6 semanas. Pero si por alguna razón no se logra completar el esquema por un problema de acceso de los niños o por cualquier otro problema desde el punto de vista de salud pública, se puede dar la vacuna hasta esas 2 edades, que como les digo es diferente. Esa recomendación se mantiene, es actual. Grupos específicos en guardería, no que yo recuerde. Lo que uno esperaría es que si yo los vacuno oportunamente, pues desde la primera dosis, como veíamos esos resultados, van a tener algún grado de protección y se van a beneficiar y cuando el niño fuera ya debería estar protegido contra esa primera infección. No sé si esto tal vez aclaró la pregunta. Sí, digo, a mí me quedó clara, lamentablemente con este sistema de la virtualidad uno no puede saber qué quedó pensando la persona que lo preguntó, pero bueno, esperemos que haya quedado y si no saben que pueden contactarnos a través de los mails y también de nuestra página web, porque por ahí pueden hacer contacto con información médica y nos podemos ahondar más en detalle si quedó alguna duda al respecto. Así que gracias, Diana. Este es un buen punto, Yalma, y sería bueno que dieras la dirección, porque sí, hay veces uno intenta entender qué es lo que te quieren preguntar, pero no lo entiende uno bien. Exacto. Entonces... Sí, a través de gskpro.com/UI ustedes pueden ingresar a la página web de Glaxo aquí en Uruguay y hay una parte de contacto para información médica que la van a ver rápidamente y pueden hacernos las consultas que crean convenientes, que no hayan quedado aclaradas con la respuesta de ahora o con otros temas, sin duda también. No sé si hay alguna otra pregunta. No hay. Diana, bueno, muchísimas gracias. Uruguay... como vos bien mencionaste ahí, nosotros tenemos disponible la vacuna de Rotarix específicamente, la nuestra, la de Glaxo, ya hace muchísimos años, desde el 2009 o 2010 por ahí, no me acuerdo exacto la fecha, pero hace muchísimo. Y bueno, además de las recomendaciones, como vos muy bien comentaste, que bastante actualizadas también, porque últimamente de nuevo la Organización Mundial de la Salud insiste en que sigue siendo una vacuna muy recomendada para que esté disponible en los programas ampliados de inmunización. También aquí en Uruguay hubieron recomendaciones de las sociedades científicas
Y bueno, pero sigue estando ese debe, ese tema pendiente, por eso un poco fue el título que pusimos a esta presentación, porque creemos que más allá de que en nuestro país no hay muertes, por suerte, de niños por rotavirus, han habido, pero fueron muy eventuales hace mucho tiempo, y fue una, creo, en un año, pero hace, por suerte, como digo, que ya no hay, sí hay hospitalizaciones, y bueno, creemos que con este tema de que fue algo universal, la equidad, es decir, que todos tuvieran la posibilidad de acceder a estas vacunas. Es por eso que bueno, seguimos manteniendo este tema en agenda, no solamente contándoselos a los pediatras, que son quienes obviamente tienen la posibilidad de prescribirlo, pero también intentamos de ponerlo en agenda en nuestras autoridades de salud. Sabemos que han sido este año y medio último complicado, por lo que todos sabemos del COVID, pero bueno, creemos que es un punto importante a que se retome, porque sabemos el beneficio que tú bien mostrabas en todos los países, más allá de las muertes, la disminución de hospitalizaciones y lo que ello conlleva en la familia, todo lo que nos contabas de lo que es la vacunación en los niños, ¿no? Que no es solamente el acto de vacunar a ese niño, sino todo lo que se derrama de ahí después, ¿no? El beneficio para la sociedad, para esos niños, para el país, en términos hasta económicos, y no solamente de salud, ¿no? Como tú ponías, crecimiento económico. Así que bueno, seguiremos poniendo este tema en agenda, tratando de que esto pueda ser algo más equitativo y que más niños en Uruguay también se puedan beneficiar de esta vacuna. Muchísimas gracias, Diana. Y gracias a todos. Gracias. Que estés muy bien. Chao. Un adiós a todos.